Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Saludando a cada uno de ustedes, queridos verdaderos discípulos del Señor. Hoy sábado 2 de abril tenemos la palabra abierta en Esdras capítulo 2 versículos 1 al 70. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Regresan y restauran el culto. En estos 70 versículos estamos teniendo acá el relato de los nombres de las personas de acuerdo a sus familias y el liderazgo también, y los que eran sacerdotes, levitas y los que adoraban en el templo, en una lista bien larga. Y aquí nos quiere mostrar entonces cómo Dios quiere bendecirnos y al misma forma saber de que aquellos que tienen fe y disposición a saber que sus raíces, que no se han olvidado por 70 años, vuelven allí con el deseo de seguir como Dios, siendo el soberano de sus vidas, adorándole ahí y levantando un templo para que sea reconocido como el más grande o el más grande de todo el universo, en toda la tierra, como es Yahvé, Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Señor. Y dentro de podemos estar aquí entonces notando que algunos eran registrados por las familias y otros por los lugares donde habían vivido antes, y así poco a poco identificar sus raíces de quienes eran ellos en ese momento. Aquí también podemos notar cómo ellos tienen una economía o tienen bienes y los quieren dar para reedificar allí el templo, y los entregan con amor, con gusto, con alegría en ese sentido. Por eso tenemos que preguntarnos de dónde debo partir y hacia dónde ir en obediencia a Dios. Muchas veces nos ha colocado Dios en algún lugar determinado para servirle, o el lugar de la bendición, tierra prometida, y nos hemos retirado, salido de ahí, muchas veces también por causa de nuestros errores, pero debemos retornar. Para mí, mi vida es aquí en la ciudad de Bogotá, Colombia, y es donde Dios me ha dicho que debo plantarme desde toda mi vida para edificar la iglesia, a Comunidad Cristiana Nazarena, y por ahora este es mi lugar y el sitio donde debo seguir pregonando la palabra del Señor. ¿En qué puedo esforzarme más para restaurar mi adoración? Aquí es lo importante: más oración, más estudio de la palabra, más consagración, más evaluación de las actitudes y comportamientos, para que en realidad un fluir de adoración a Dios no tenga ningún estorbo en este tiempo de mi vida. Y aquí en el ensayo para meditar dice: permanecer donde estuvo el Señor. ¿Cómo podemos comprender la voluntad y los sentimientos de Dios? No es necesario conocer primero su voluntad para obedecerla. De hecho, podemos conocer su voluntad cuando nos ponemos en el lugar en el que estuvo el Señor al obedecer al Padre. Esto no es porque lo comprendamos ni porque estemos de acuerdo, sino es porque comprenderemos su voluntad y estaremos de acuerdo con Él una vez nos pongamos allí en el sitio donde Dios nos ha colocado. Por lo tanto, primero debemos ponernos en el lugar del sacrificio y del servicio de Jesús. Una entrega total y dispuesta. Si piensa: puedo perdonar a cualquiera menos a esta persona, puedo hacer cualquier cosa menos eso, puedo ir a cualquier lado menos allí, puedo renunciar a lo que sea menos eso, deje de un lado su ego por un instante y póngase en el lugar del sufrimiento y el servicio de Jesús, con la esperanza de conocer la intención de Dios. Allí conoceremos el perdón de Jesús, quien nos justificó a pesar de que podía perdonar a cualquiera menos a nosotros. El sacrificio que cargó con la cruz, a pesar de que podía hacer cualquier cosa menos eso, y la devoción por la que vino al mundo, renunciando a la gloria del cielo, a pesar de que podía ir a donde sea menos aquí. Así comprenderemos un poco más el amor de Dios,
quien envió a su Hijo Jesús por nosotros a pesar de todo. Si nos aproximamos un poco a su intención y a su gracia, podremos obedecer el camino del Señor con gratitud y gozo. Así que permanezcamos en el lugar donde Dios nos ha colocado y oremos diciendo: Dios, gracias por haberme liberado de la esclavitud del pecado e invitarme a ser partícipe del reino de Dios. Permíteme a mí y a mi comunidad levantar el templo de nuestra vida de una tierra desolada y desierta. Consagraré con todo mi vida y seré parte del remanente dedicado a restaurar el reino de Dios en esta tierra. Amén. Bendiciones, felicidades. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.